¿Qué onda, mis amigos? Yo soy Cheche, sean bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, el día de hoy pues hemos regresado a mi estado favorito, que es Oaxaca, y nos encontramos justamente en la ciudad. Vamos a hacer algunas actividades, vamos a hacer algunos videitos y también pues voy a grabar otro videito para otros proyectos que tengo por ahí en mente, que ya en un futuro les voy a avisar, ¿no? Ya cuando esté listo. Así que pues el día de hoy pues nos encontramos igual en uno de mis hoteles favoritos, que es Hotel Bacal, porque de verdad la ubicación está perfecta. O sea, no puede haber mejor ubicación a 2 cuadras de aquí de Santo Domingo. Tienes todo el centro aquí cerca y créanme lo que es una de las opciones que les va a fascinar. Además, las camas están muy cómodo, tiene muchos servicios. Hay algunas habitaciones que tienen aire acondicionado, así que si hace calor o frío, pues bueno, las opciones aquí hay. Además te rentan bicis. Bueno, cuentan con muchos servicios que ustedes los van a poder ver justamente ahí en su página. Los voy a estar etiquetando para que pues revisen. Y si vienen a Oaxaca, pues puedan revisar si les gusta este lugar, porque a mí me encanta. Y bueno, para el video del día de hoy les voy a recomendar un lugar que se llama Casa Macayos, que ahorita pues voy a hacer algunos pendientes por acá todavía en el hotel, pero de aquí nos vamos para allá. Así que este lugar les va a fascinar, comida costeña de Oaxaca y no, hombre, pura delicia. Así que nos vemos ahorita por allá. Y bueno, mis amigos, ya nos encontramos ahorita aquí en Casa Macayos, que es el lugar que les quería yo recomendar y obviamente mostrar. Y bueno, pues quiero presentarles aquí al chef César Álvarez Macayo, mucho gusto. ¿Cómo estás, amigo? Bien, amigo Cheche. Aquí, mira, pues cocinando algo rico, cocinando para dar a conocer la gastronomía costeña y oaxaqueña, ¿no? Que ahorita tiene mucho auge, tenemos mucho de dónde cortar y dar a conocer la gastronomía de tanto de la costa en sí de Pinotepa Nacional, Oaxaca, como de Oaxaca, ¿no? Entonces, la cocina que tú manejas es de la zona de Pinotepa. La cocina que yo manejo es nativa de la ciudad de Pinotepa Nacional, Oaxaca. O sea, vean, en un rincón, lo que yo siempre les comento, que aquí en Oaxaca van a poder encontrar un poquito de todas las zonas que pueden. Y bueno, pues aquí en Macayos, ahora sí que unos mariscos estilos de la costa oaxaqueña. Así es, mi amigo Cheche, tenemos mariscos, pero también tenemos la comida tradicional de Pinotepa Nacional, como es la salsa de chicatana con costillita de puerco, que antes la salsa de chicatana nada más se comía chirmoleada en una tortilla de mano recién salida del comal y era lo único. Después se fue evolucionando y se hizo una sinergia con la costilla de puerco y queda formidable. Es una combinación perfecta, se podría decir. Y bueno, otra de las cosas que te quería preguntar, ¿cómo es que surge Casa Macayos? Casa Macayos, bueno, primero que nada, Casa Macayos es el segundo restaurante que tenemos aquí en la ciudad de Oaxaca. Primero surge Cócteles, Clamatos y algo más. Cócteles, Clamatos. Cócteles, Clamatos y algo más, porque fue como algo muy chiquito donde nada más iban a vender micheladas, clamatos, sueros, tostadas de camarón, tostadas de ceviche, pescados fritos y alguna otra comida tradicional de la costa, ¿no? Perfecto. Después esto va creciendo y pide más, ¿no? Entonces empezamos a meter más platillos, empezamos a meter más comida típica de la costa, más comida tradicional, como los endocos de río, que se preparaba un caldo, como el pescado a la talla, que también es una comida tradicional de la raza negra, de corralero, donde ustedes pueden ir a degustar y pueden dar a conocer o pueden ir a conocer, ¿sí? Todo ese litoral de la costa, ¿sí? El sistema manglar de las lagunas de Corralero, donde tenemos tichinda, donde también hay tamales de tichinda, ceviche de tichinda, caldo de pescado. Hay también un frijol molido de cangrejo. El cangrejo es similar a la jaiba. Nada más sale en una temporada y ese cangrejo, ese singular animalito, tiene un sabor delicioso. Lo podemos probar en frijol molido y también poder hacer una salsa de cangrejo. Pero eso nada más se ve en la temporada antes de las primeras lluvias, que es junio. Es igual como la chicatana, ¿no? Claro, por supuesto. Y justo eso te iba a preguntar, ¿no? De que obviamente tienes aquí pues una carta normal, una carta común, pero en temporadas como la que nos comentas, traes tú esos platillos aquí.
Claro que sí, Cheche. Wow, tenemos una carta normal de mariscos, pero también cuando es la temporada de algún producto, de alguna comida tradicional de Pinotepa Nacional, la damos a conocer. ¿Por qué? Porque es nuestra gastronomía, sí, claro. es nuestro modo vivendus. Yo veía a la gente antes que decían, un armadillo. Y tú decías, un armadillo, bueno, ok, se come, pues lo mataban y lo comíamos, ¿no? Así fuera un animalito en peligro de extinción y todo eso, era lo que había para comer y lo comían. Claro, por supuesto. ¿No? Igual con la iguana, igual cuando hay chicatana, igual pues ostiones en su concha, mucha comida tradicional de ahí de la costa, ¿no? Pues bueno, amigos, no se diga más porque yo ya tengo hambre, quiero probar. Pues ahora sí que vamos a probar todas las delicias que vamos a encontrar aquí en Macayos. Algunas se las voy a presentar, pero hay otras que ustedes van a tener que venir para averiguar y conocer estos sabores pues, de la zona de Pinotepa. Así es, mi amigo Cheche. Muchas gracias, vamos a ir amigo, sacando varios platillos para que vayan degustando. Perfecto. Gracias. Gracias, Cheche. Pues bueno, amigos, ahora sí vamos a probar pues este molito de chicatanas, que nombre. Las chicatanas pues no tiene mucho que pasó la temporada, pero pues es uno de los insectos que comen en Oaxaca, que son muy famosos y además son deliciosas. Así que pues vamos a probar esta costillita con molito de chicatana. Vean nada más, qué padrísimo, qué rico se ve, qué rico huele, pero el saborcito ahí les va. Provechito. No, hombre, es una delicia, en verdad. Este mole de chicatanas que, wow, el sabor tan intenso, el sabor tan rico de la chicatana y además con una proteína muy buena que es una costillita de cerdo. Delicioso. Pues bueno, empezamos súper bien en este día y bueno, pues con estos alimentos, provechito. Y vamos a ver qué nos sigue trayendo ahorita y conocer más de la comida costeña. Ok, mi amigo Cheche, mira, aquí tenemos unas pescadillas que son de lo más sencillas, pero el relleno es una cosa maravillosa, una mezcla deliciosa de pescado, muy tradicionales en Pinotepa, y aparte, estos puedes ir a Corralero y pedir una orden de pescadillas y te la vas a pasar de lo más lindo. O sea, nos estás transportando prácticamente a tu pueblo. Así es, los estoy transportando a la costa, a Pinotepa Nacional, pero también a nuestra playa que es Corralero. Claro. Corralero pertenece es una agencia de Pinotepa Nacional. Okay. ¿No? Es nuestra playa, es donde la gente los fines de semana va a degustar el pescado a la talla, las pescadillas, un cóctel de tichinda, un tamal de tichinda, un ceviche de tichinda, ¿no? Eso es lo que quiero que ustedes vivan, esa experiencia. Hasta agua se me hace la boca nada más de... se nota. Y de hecho hasta me está haciendo agua la boca a mí ahorita solo que de pensar en Corralero, nada más, imagínate. Qué chido. ¿No? Es bueno. Estas son pescadillas. Pescadillas, nuestro segundo platillo, así que pues vamos a probarlas. Pues aprovechando también aquí ya para que coman rico, Cheche, mira, estos son unos costalitos. Estos son, digo, no fue mi invento, pero pues lo sacamos aquí. Es una tortilla de harina con camarón sancochado, con chile costeño y chipotle, y llevan el relleno de quesillo. Y esto se gratina y sabe de maravilla. Pues bueno, ya saben, otro platillo más que vamos a probar. Ahorita les platico a ver qué tal sabe. Claro que sí. Y ahora sí ya toca probar las pescadillas y los costalitos, que yo creo que voy a empezar con los costalitos. Ya nos trajeron plato, nos trajeron todo. Y otra cosa que les quería comentar es que aquí tienen unas salsas espectaculares. Mi favorita es la de piña. Todas las salsas son caseras, o por lo menos estas tres. Aquí mismo las preparan, aquí mismo las hacen. Esta es una salsa de habanero que está, tremenda. Aquellos amantes del picante les va a fascinar esta. Y bueno, pues que además tiene el toque de aquí de Macayos. Esta otra salsa es una salsa de piña con habanero también. Es picosita, pero con un sabor un poquito más sutil, más dulcecito. Deliciosa. Y esta otra que yo creo que a muchos les encanta, que es el mango habanero. Y obviamente pues también esta salsita hay que probarla. Se la recomiendo muchísimo para aquellos que están o quieren, que les gusta el picante, pues se acompaña súper bien. Yo lo voy a probar con mi favorita, que es la de piña.
Y vamos a echarle aquí a nuestro costalito. Sin miedo, desde así sin miedo. Y bueno, provechito. Wow. En serio me siento como si estuviera en la costa, en la playita. Literal, Casa Macayos te transporta, ¿eh? No. Qué delicia. Y bueno, ahora toca, pues obviamente, probar las pescaditas. Que igual, yo no soy muy fan de las pescadillas, pero aquí, no hombre, de verdad, es algo que también debe de pedir. Para una entradita, se la recomiendo bastante. Así que en esta ocasión, pues vamos a probar la picosa de la salsa. Que bueno, ustedes saben que no como mucho picante, pero cuando la salsa tiene sabor, pues obviamente hay que probarla. Y se disfruta la enchilada. Aquí en la esquinita, vean nada más. Así que provechito. ¡Ay, hijo! Otra super recomendación, de verdad, aquí en Casa Macayos, los costalitos, las pescadillas. Así que, pues bueno, vamos a degustarlas y ahorita a ver, vamos con el siguiente platillo, a ver qué más nos trae acá el chef. Te voy a presentar aquí un aguachile. Este es un aguachile afro. Le pusimos afro por mi tierra, por la gente de la costa, por la gente negra, por la gente afrodescendiente. En sí me remonté a mi pueblo natal, a Collantes. Collantes, Oaxaca, es una agencia de Pinotepa Nacional. Y este aguachile afro es una combinación de sabores que lleva pulpo, camarón, chapulines y callo de hacha. Está de rechupete, picosito para algún malestar o una crudita, una resaca después de... Con este te da una levantada, seguro. Así es, Cheche, para levantar el muerto, dijeran, ¿no? No, hombre. Está súper delicioso. Pues vamos a probarlo. Pues ahora sí, amigos, este es otro de los higos de la casa. Les digo que aquí pura especialidad, puras cosas ricas. Y bueno, este es el aguachile afro que ya nos lo presentó ahorita el chef. Y no, hombre, a mí esta es de mis cosas favoritas porque te da un levantón como no tienes idea, ¿eh? La salsa que ocupan es una salsa habanero, aparte va acompañada con los chapulines, que le da otra textura, otro crujiente. Y no, mira, se me está haciendo agua a la boca. Eso sí, una de las cosas que les puedo comentar es que vengan muy mentalizados, que se van a dar una enchilada tremenda. Así que si no comen picante, la verdad es que no se los recomiendo mucho. Pero en general, aquellos amantes del picante lo van a amar. Lo acompaño así, simplemente con su tostadita, sus camarones, un poquito de salsa. Obviamente no puede hacer falta los chapulines, que le da otra textura, otro crujiente. Y pues su ramita de aguacate, ¿por qué no? Así que provechito, mis amigos. ¡Ay! En serio es una delicia. Nada más que sí, pica canijo, pero riquísimo. Y bueno, mis amigos, pues esta fue la experiencia aquí en Casa Macayos con nuestro amigo chef César. Oye, de verdad, qué experiencia gastronómica impresionante, la comida, los sabores, todo. Híjole, más agradecido yo, Cheche, con ustedes. Qué bueno que vinieron a degustar, a disfrutar de lo que se hace en Casa Macayos. Una comida en marisco, una comida tradicional, bien hecha, sí, casera, con todos los sabores, con todo lo bueno que tiene el marisco y aparte la comida tradicional, que son las chicatanas, que es el armadillo, el venado. No lo puedo decir, pero lo dije. Pero es lo que se come en la costa. En la costa. ¿No? Y además es eso, que a ti te transporta. O sea, uno cuando viene, prueba las cosas, explicas de dónde viene, cómo sale, lo pruebas y te transporta directamente a ese lugar. En serio, amigos, es de las cosas, de las experiencias más ricas que van a poder vivir aquí en Oaxaca, en Casa Macayos, con todos esos sabores súper sabrosos. Y digo, probamos nada más 4 cosas, pero tienen más variedad. Sí, que van a poder disfrutar ustedes. Hay una gama de platillos, Cheche, que me gustaría que hubiesen probado hoy,
pero pues nada más metimos esos 4 platillos, digo, teníamos gente, pero qué bueno que le gustaron eso. Sí. Son de los platillos más arraigados, como de la casa, del restaurante Casa Macayos, mariscos y comida costeña. Mariscos y comida costeña. Así Así que es. amigos, pues ya saben, Casa Macayo, redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar? Nos pueden encontrar en la página en Facebook, Casa Macayos Mariscos y Comida Costeña, que es la página del restaurante. Nos encuentran en @Álvarez Macayo en Instagram y también en mi Face, César Álvarez Macayo. Ahí estamos publicando, estamos subiendo comida, muchos platillos y aquí estamos a la orden. Estamos ubicados en Avenida Ferrocarril número 74, San Sebastián Tuxtla. ¿Y cuál es la otra dirección del otro? Y el otro restaurante, perdón, tenemos 2 restaurantes que el iniciador fue Macayos Marisquería. Ese tiene 13 años, lo tenemos en Carretera Internacional Puerto Escondido, hacia Cimatlán, enfrente del Hospital Psiquiátrico de Reyes Mantecón. Así que amigos, ya saben, tienen esas 2 opciones para probar los sabores y la sazón de la costa oaxaqueña, aquí con nuestros amigos de Macayos. Chef, muchísimas gracias. No, Cheche, para mí es un gusto que hayan venido y tenerlos aquí, que hayan degustado esta comida, que está súper deliciosa, súper rica y que se van con un buen sabor de boca. Súper recomendado, totalmente. Así que amigos, pues me despido y muchas gracias por todo, de verdad. A ti, Cheche, gracias. Y bueno, mis amigos, pues ya hemos regresado a nuestro hotel y la verdad es de que la comida estuvo estupenda. Yo ya había ido anteriormente a probar algunas cositas por ahí, pero las cosas que nos sirvió en esta ocasión nuestro amigo César, nombre, fue toda una delicia. Así que de antemano toda la información del lugar va a estar en la descripción para que ustedes revisen, chequen y bueno, pues si vienen a Oaxaca, sin duda se los recomiendo bastante. Y para aquellos amigos oaxaqueños, los invito a que lo vayan a conocer también, pues les va a quedar cerca, les queda más cerca y de verdad se van a ir con un buen sabor de boca y además el trato espectacular. Así que amigos, pues yo por el momento me despido y nos vemos en el próximo video, en la próxima aventura, porque les voy a presentar más amigos que me van a estar acompañando en este viaje. Así que nos vemos y hasta pronto. Chao.